Ya estamos de vuelta para irnos directamente con Aldrin Briceño. ¿Qué tal, José Luis? Siempre un gusto saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha, y siempre trayendo estos temas relacionados con la política pública de transparencia. Y fíjate que al Twitter nos ha llegado algunas preguntas en @AldrinBC, en donde nos han comentado acerca de este manido argumento de la clasificación, clasificación de los datos o clasificación de la información. Y es cierto que existe la posibilidad en la ley de clasificar los datos, ya sea por la confidencialidad. Nadie tiene por qué saber, por ejemplo, el nombre de una persona que no está recibiendo recursos públicos y de pronto aparece dentro de un contrato. Podría ser esa la razón. Entonces se clasifica la información, esto es, no se da a conocer la información por cuestiones de confidencialidad. Y seguramente tú habrás escuchado que hay algunas personas que han señalado que se clasifica la información por cuestiones de reserva. Eso está muy famoso porque lamentablemente algunas autoridades han utilizado el tema de la reserva de la información de una manera poco argumentada, o que ciertamente no va a contener las razones o los argumentos suficientes como para poder reservar la información. Claro está de que la ley señala claramente cuáles son estos argumentos para poder reservar la información, y solamente pueden ser en estos casos por cuestiones de seguridad estatal o nacional. Y te comento un caso. Hubo un ciudadano aquí en la ciudad de Mérida, fíjate, no me voy a ir a un ejemplo nacional, sino a un ejemplo estrictamente local. Hubo ya hace algunos años, y por eso lo comento, fue un asunto que fue tasado en mi ponencia dentro del organismo de transparencia del Estado de Yucatán, en donde claramente el ciudadano solicitaba el estado de fuerza del penal. Imagínate tú, que quería conocer cuáles eran la cantidad de custodios, cómo estaban armados, etcétera. Evidentemente, esa información fue negada por las autoridades en su momento y confirmada por la propia autoridad que vela por el tema de transparencia, en este caso el INAIP, y con mi voto a favor. ¿Por qué razón? Porque ciertamente existen razones que nos hacen pensar que la información puede ser mal utilizada, y en casos que corresponde el tema de seguridad, pues no íbamos a decir cuántos, ni cuáles, ni cómo, ni las cualidades del armamento que pudiera tener, por ejemplo, el penal del Estado. Esta es una situación de seguridad estatal, y es por eso que se pueden reservar la información sobre alguna información sensible que estuviera solicitando algún ciudadano. Ciertamente, mucha de esta información que se reserva actualmente, no tiene que ver con temas de seguridad estatal o nacional, y mucho menos con temas de confidencialidad. Quizás las razones son de otra característica, más política, más electoral, pero ciertamente no se contemplan dentro de la ley este tipo de argumentos, que tendría que señalarse con mucha claridad que la información que se está dando es información pública y nos debe corresponder conocerla a todos los ciudadanos, José Luis. Te buscamos en @AldrinBC, y muchísimas gracias a @AlbertoL por esta solicitud de información y por esta pregunta que nos hizo por redes sociales. @AldrinBC.